Quiero primero agradecer, maravillarnos, sorprendernos, porque eso es las historias, esos son los libros, y eso es lo que hacemos, lo que nosotros hacemos es contar historias y luego compartirlas con ustedes. Nosotros hemos planeado este tiempo que vamos a estar con ustedes ahora en más que unas preguntas, un diálogo. Vamos a charlar, vamos a recordar formas como empezamos a enamorarnos de la lectura, de los contenidos visuales, de esos personajes fabulosos que generalmente los adultos nos decían: hombre, no lea eso, ¿para qué? Terrible. Empecemos por ahí. Irene, tú me contabas ahora en el carro algo fabuloso sobre eso de los cómics y que iban ¿dónde? Escondidos. Cuéntanos, si quieres yo te tengo el micrófono y tú me avisas. Este no es un Tintín, este es mi libro de geografía y me toca estudiarme el mapa de Antioquia y todas su economía, donde hay oro, donde hay café, donde hay no sé qué. Pero eso es, qué pena, no es Antioquia, la aburrida, es el libro de geografía de hace como 100 años que me tocaba a mí, pero era el más grande y ahí adentro se podían camuflar las lecturas prohibidas. Porque estos cómics en mi casa eran muy, muy prohibidos. Excelente. No, maravilloso, maravilloso. Y es que era así, ¿no? Mira que igual, recordando ahora que me preguntan sobre qué fue eso, ese chip que hizo en nosotros por estos libros con imágenes, y uno llegaba a esa tienda y entraba y veía colgados los Calimán, los Águila Solitaria, y uno era… Pero infortunadamente estaban colgados en la tienda junto a la… Infortunada no, mejor, porque también eran vistos como lecturas superficiales, lecturas para chicos y chicas vagas, que no llevaban a ningún lado, ¿no? O sea, nosotros éramos los disidentes. ¿Qué éramos nosotros, Irene, ahí? Los vagos. Pero buenos vagos, éramos muy buenos vagos. Éramos vagos lectores, porque los demás se aprendían de memoria el libro de geografía, pero no pasaban de ahí. Podían decir dónde en Antioquia había oro y dónde había café, pero no tenían un mundo que se abriera, un mundo amplio, un mundo lleno de dificultades lectoras, porque leer historieta no es tan fácil como parece. Hay que hacer una combinación, entender unos códigos que solamente los buenos lectores de cómics podemos, y yo creo que miles de personas… El otro día estaba leyendo algo mexicano, porque estos cómics en principio venían de México, creo. Yo no me sé bien la historia como ustedes, que la gente de los barrios populares, que a veces ni siquiera iba a la escuela, aprendía a leer en estas revistas, porque eran muy baratas, había acceso en las plazas de mercado. No sé si en la tuya, en tu tienda era así, pero para mí también tienen el olor de las hierbas aromáticas, tienen una cosa muy fuerte, porque yo iba a la plaza de mercado con mi abuela, no había supermercados, no había tiendas por departamentos, acuérdense que soy de la antigüedad, íbamos a pie a la plaza y mi abuela llevaba canastas, yo llevaba una canastita y había además confianza, los niños no se perdían, había el marchante, había las personas de la plaza que eran de confiar, y mi abuela mientras hacía la compra
y envolvía, le envolvían las frutas y las verduras y la carne y todo en papel periódico, donde también había letras. Ella me dejaba en el puesto de las revistas, que era dentro del puesto de las hierbas aromáticas, de las hierbas para la buena suerte, las 7 hierbas dulces, las 7 hierbas amargas, todo eso, y yo me quedaba ahí rodeada de eso maravilloso que olía intensamente, y yo podía ir sacando de la montaña de aquí y de la montaña de aquí el cómics que yo quisiera. Yo llevaba los míos y se intercambiaban, uno pagaba creo que 1 centavo por cada cómics que se intercambiara. Eso era, no había bibliotecas públicas, los libros para niños eran escasos, además eran muy poco ilustrados, me acuerdo los de Editorial Molino, que los adoraba, que también conservo, una franja aquí de letras chiquiticas y del otro lado otra, pero creo que yo no habría podido aprender a leer esos otros libros si no hubiera aprendido a leer primero, a disfrutar de la lectura con los cómics de la plaza de mercado. ¿Ustedes tuvieron cómics? ¡Ay, qué bueno! Sí, porque, a ver, yo creo que ese prejuicio que por fortuna siempre se van derrumbando los prejuicios de esa historieta con imágenes etiquetada para chicos vagos o chicas vagas, hizo un daño terrible, porque nos impidió empezar a leer libros con imágenes y entender cómo esas imágenes yuxtapuestas producen en la mente otro tipo de texto visual. O sea, eso fue terrible, porque ya mucho después fue que empezamos a salir a las bibliotecas, y ya había en la biblioteca, yo me acuerdo de Luis Ángel, y bueno, cuando yo empiezo uno a estudiar cine, ya coge los libros que son, pero en un inicio esa señalización produjo eso. Solo el texto y la palabra era lo fundamental. Y pare de contar. El resto no funcionaba. Entonces, por fortuna, yo tengo una mamá hermosísima que, como dijiste ahorita, hizo de mí un buen vago lector. Me encanta esa palabra que dices. Los vagos lectores. Ser un vago lector es lo mejor que hay, porque piensas, porque si alguien estás leyendo todo el tiempo y abre la puerta y te pasa un platico de comida y uno ve comida y sigue leyendo, por Dios, fabuloso. Si alguien eso hubiera sucedido en otros lugares, bueno, me encantaba eso, ¿no? Entonces, y volviéndonos a la historia del libro con imágenes, recuerdo ese inicio de Alicia, que Alicia estaba empezando a cansarse y su hermana estaba leyendo a la orilla del río, y ella toma el libro y le dice: pero ¿para qué hay un libro sin imágenes y diálogos? No hay dibujos, qué aburrido. Y Carroll se convierte con Alicia en el primer autor donde la imagen no es decorativa, sino es lenguaje, texto visual. Entonces, imagínate, desde ahí a nosotros, yo creo que en esta época ya no, ya por fortuna hay cada vez más comitecas, hay cada vez más lugares de encuentro. Pues mira, ¿no? Antes los cómics no entraban a las librerías, no entraban a las universidades, eso era terrible, no entraban a las ferias de los libros, estaban por allá relegados, ¿no? Eso, ¿cómo te parecía eso, Irene? Me parecía que los lectores de cómics éramos una secta oculta y que teníamos también otra vez unos códigos secretos para comunicarnos entre nosotros, porque nos prestábamos a escondidas, nos intercambiábamos, y que era algo que solo nos pertenecía a nosotros.
esa profusión de cómics actual a veces a mí me pone nerviosa, porque pienso que hay demasiado y que todo el mundo quiere publicar cómics. Yo que soy tan fanática que conservo mis cómics de niña, yo ya no entiendo los contemporáneos, porque ya no tienen ese cuidado de que haya una escenografía en la viñeta, que ya no ponen tanto cuidado en que haya una historia con una estructura, con unos personajes a los que uno se tenga que aferrar, porque es que ese soy yo, como en la literatura, pero yo pienso que es ese despliegue tan enorme, que por supuesto, como en todas las producciones, hay unos de gran calidad, como tus libros, que son hechos despacio, con cuidado, con mucho sentido, pero que hay al mismo tiempo 1 millón de cómics en esas ferias solo dedicadas al cómics que son ilegibles, que quieren hacer unos diseños estridentes, pero que no dicen nada, ni son arte, ni son literatura. Ese es mi punto de vista, pero tú conoces más de eso. Sí, hay algo y es muy interesante, ¿no? Yo creo que también hace parte del momento boyante de conocer un lenguaje y empezar a escribirlo. O sea, no conocerlo, sino dejarse cautivar por el lenguaje de la viñeta. Y cuando te dejas cautivar por el lenguaje de la viñeta, quieres hacerlo, como cuando empiezas un taller de cuento y empiezas a escribir tus primeros cuentos y la verdad no salen muy bien, quedan como… Y empiezas a entender que para escribir un cuento necesitas todo un conocimiento, toda una disciplina, toda una forma, y también entender que es un terreno artístico y algo que te mueve y dice, no es solo exponer las palabras, sino transformarlo. Y entonces aparecen los talleres de literatura. Yo soy producto de talleres de literatura. Antes estaban primero pasé por varias cosas, ¿no? La tertulia literaria, después el café literario, y ya cada vez como que la tertulia se iba hacia un lado muy bohemio y tal. Yo no, aquí no cuadro, esto no funciona. El café literario ya era como charlas de otro tipo y aparece el taller literario, que es más específico. Entonces yo, claro, este es. Y con el taller literario te dan las herramientas y funciona. Yo creo que con el lenguaje del cómic está sucediendo esto. Llamémoslo así, esa edad media que tuvimos de que el cómic fue condenado y no era visto, que no estaba en todas las casas, nos permitió que, como tú tienes esa belleza de Tintín, no estuviera en todas las casas, además porque era carísimo. Pero los cómics eran muy baratos. Sí, yo tengo aquí que valía 4 pesos. Pero lo puedo vender en 4 millones de pesos si alguien está interesado. Y entonces ahora tienes razón en la cantidad de producción gráfica, pero yo la veo en un sentido en que esa producción luego va a ir sofisticando y teniendo autores. Eso es lo bello. O sea, eso es lo que yo creo, y el que quiere y la que quiere cada vez va buscando más la forma hasta que logra ese libro y pasa la barrera. Como dice Truman Capote, ¿no? En ese ensayo sobre el arte, el Dios del arte te da un talento, pero también te da un látigo. Y bueno, o aprende o eso. Sí, pero de todas maneras pienso que como cualquier producción humana y artística, hay todos los niveles, ¿no? Y el cómic, que era tan mal visto, fue pasando a otros territorios en donde ya no era la anécdota ahí muy rápida y muy corta, y eventualmente sí muy banal,
pero los siguientes cómics que yo tuve en mis manos eran un poco más, digamos, más literarios, por un lado, con más artísticos, más cuidados, pero con historia. Es que a mí me da vergüenza confesarlo aquí delante de maestros, de bibliotecarios, de promotores, de personas dedicadas a la educación, pero en mi colegio yo no entendía nada. Yo sacaba muy malas notas, lo confieso muy humildemente. Ahora yo me veo desde mi edad, desde esta edad y desde la educación, desde lo que he aprendido, y yo digo, yo era una de esas niñas que necesitaba ayuda. Había algo que no me permitía a mí entender ni aprender lo que querían mis maestros en el colegio. Sencillamente no entraba. Para mí era incomprensible, pero era una gran lectora, eso me salvó la vida. Y como yo no entendía las clases de historia ni de geografía, y había en esa época, no eran sociales, sino historia, y una nota, geografía, otra nota, y me rajaba siempre. A través de estos cómics franceses, yo estudiaba en un colegio francés, yo podía contestar eventualmente lo que los profesores querían. Aquí yo aprendía realmente y sigo aprendiendo. Todo lo que yo sé de historia es porque lo aprendí a través de Asterix. Había otros que me fascinaban, que no eran tan didácticos, digamos, del mismo autor, de Goscinny, ilustrados por Uderzo. Ah, no, este no era Uderzo, ¿sí? Se me olvidó. Ah, no, estas son ilustraciones de Morris. Uderzo era el de Asterix. No, me abrían el mundo, me permitían ver más allá lo que yo no entendía, y en esa época pues no había la profusión de televisión que hay ahora, había 2 canales muy aburridos, eso no era para abrirme el universo, era lo único que llegaba a mis manos a través de los libros, y esos eran libros que me permitían entender otras culturas, o a otras personas, otros comportamientos, así que eran posibilidades de educación. Lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Además que leyendo, por ejemplo, en este momento, y profesores y profesoras, formadores que están acá ya lo saben, hay una serie de cómics muy preocupados por reescribir obras. Voy a poner un ejemplo personal, a ver, pero es horrible, pero lo voy a poner. Cuando llevamos La Vorágine de Rivera al cómic, o sea, ¿cuál fue la primera intención de llevar el cómic de Rivera, la novela de Rivera, La Vorágine, al cómic? Primero el afán de que esa potencia de historia crítica, compleja, reveladora, vigente, no se perdiera y perviviera para los jóvenes en un lenguaje. Y ahí los formadores dicen, mira, oye, ¿esto qué es? O sea, esto me funciona, y los profesores, profesoras, y cada vez se van produciendo partiendo de lo que tú dices, Irene, partiendo de los primeros intentos de creadores donde nos contaban la historia, donde nos contaban la política con un rigor y con una crítica, donde nos contaban de para en obras en cómic que son trabajadas en universidades, en el aula. Hace poco con otro amigo hicimos una tesis de grado laureada de doctorado y la llevamos al cómic. Entonces, eso me parece que es ese Calimán colgado allá
no era un pasatiempo tonto, sino era entender a leer la imagen como otro texto, como una forma de acercar también, que no nos perdiéramos de leernos visualmente. El cómic hace eso, nos permite leernos visualmente, porque también tenemos que escribir las historias visuales. Entonces, hasta ahí vamos, ¿no, Irene? Ahí vamos con esas obras, con esos propuestas. Sí, por fortuna ahora, por ejemplo, tú haces la historia de Gabo, la historia de La Vorágine, obras colombianas, pero pues en esa época no estabas tú. Pero yo podía leer libros como Don Quijote, no traje todos, por supuesto, porque no me cabían en la maleta, pero tengo grandes obras literarias contadas en cómics que no solamente disfruté yo como lectora, sino que me ayudaron también con mis hijos que son mucho mayores que todos ustedes, y en una época en donde ellos también crecieron ya con un poquito más de posibilidades de televisión, pero no tantas, y los libros seguían siendo indispensables para abrirse al mundo. Mis hijos leyeron en esta colección grandes obras literarias porque como buenos adolescentes no querían leerse solo las letricas, y la colección Bruguera fue increíblemente útil porque este es el formato pequeño, en cada capítulo solo hay una viñeta, pero no sé si ustedes conocieron los Bruguera grandes, que era, por ejemplo, las obras de Julio Verne en texto, daba la posibilidad de leer solamente letras y leer la versión mucho más completa, pero al lado estaban los cómics. ¿Alguien leyó esos? Bueno, eran deliciosos de leer porque si uno quería salir rapidito de un libro que no le interesaba tanto, pero que estaba el cómics, y si uno quería leer completo, disfrutar cada palabra, ir ya a lo profundo del libro, pues leía el lado en que estaba la versión literaria, digamos. Entonces son alternativas lectoras. Tú puedes leer La Vorágine de José Eustacio Rivera si quieres, pero si quieres saber más rápidamente, pero con otro sentido, con la lectura visual que enriquece enormemente, va a tu libro. Irene, muchas gracias. Yo quiero, preguntémonos algo, a mí me encanta también respondernos y que nos preguntemos y le contemos a todos ellos cómo sería que nos afectó la imagen en las historias futuras que empezamos a escribir. A ti como escritora de literatura, ¿cómo fue esa relación con la imagen y luego con tus libros? Yo solo sé escribir con letras. No, yo soñaría con escribir con dibujos. A mí me fascina, yo sueño con tener un cómics. Yo te lo he dicho, cuando nos conocimos yo te dije, yo quisiera un libro mío en cómics, pero los editores no se interesan en volver cómics mis historias, sino libro álbum o libro ilustrado, y no he logrado cumplir ese sueño. Yo no lo puedo hacer porque yo puedo pensar en las viñetas, puedo pensar en la historia distribuida, porque tengo un gran sentido de la estructura, pero no puedo dibujar, no puedo pensar en imágenes y no puedo crear imágenes. Eso es como una mutilación, una frustración. Me encantaría tener ese universo reunido. Tengo que depender de los otros para que
traduzcan mis letricas en imágenes. Y a veces no es como yo me lo imagino, pero bueno, es la lectura y la reescritura de lo que yo escribo, y eso ya le da otra dimensión a los libros. Claro, no, pero también ese es un texto visual que cuando uno ve tus libros, uno se encuentra con esos paisajes que se asoma a la imagen pura. A mí me ocurrió algo muy curioso, y esto lo cuento, ¿no? En el colegio me decían que dibujaba feo y me lo creí, en la escuela, y me creí esa historia, o sea, dibuja feo y chao, entonces escriba. Años después, siempre que hablo con chicos, chicas, les digo, ¿y es que acaso los dibujos tienen que ser bonitos? Tienen que contar, tienen que transmitirte algo. No hay nada mejor que un dibujo crudo, que un dibujo fuerte. Eso me parece fabuloso. Y empecé a reeducarme en la escritura de, yo les digo, mis monachos. Entonces yo hago palito, bolita, y cada vez les doy dando más forma, más forma. Yo creo que eso fue lo que me llevó a escribir, por ejemplo, historias como Tumaco, que son historias, gracias Irene, son historias donde las palabras no están, desaparecen. Tengo un taller, ayer lo hicimos, que es escribir sin palabras. Las palabras se guardaron en un cajón, las metimos en un cajón, están cerradas, y empezamos a narrar solo con imágenes. Y ese volver a tomar el lápiz y empezar a dibujar y entender que la imagen es un texto, me lleva a esta propuesta, o nos lleva a esta propuesta de hacer las historias sin palabras. ¿Y se entienden? Los chicos y las chicas son felices. Además que niños y niñas dicen, "Ay", y leen al revés, leen al derecho, y me encanta porque cada vez el descubrimiento en un niño y una niña de algo que le gusta es algo que me sorprende. Irene, gracias. Y es que cuando a ellos les gusta algo, ustedes los han visto, ¿no? Andan con el libro por la noche para arriba y para abajo y no lo sueltan. Y me lo leo otra vez, y son fabulosos. O sea, ahí, si uno logra, así como nosotros nos cautivamos por esos cómics que están ahí y vimos, eso depara o eso nos provocó hacer esto. En tu caso, tus libros, y en mi caso, mis cómics. Yo creo que eso es como la entrada a un universo que no es que haya que quitarlo. Yo creo que Irene hace la donación de toda la colección de Calimán a la radiodifusora. Cuéntanos ese momento. 600 y tantos Calimanes, creo que eran como no me acuerdo cuántas cajas, repletas de los Calimanes chiquitos. Eso sí les debió tocar a ustedes, ¿cierto? Ok, a mí no me gustaban. Por eso me estorbaban. Los tenía porque fueron de la generación de mis hijos, pero ese cambio de formato para mí fue terrible. Para mí lo importante era el tamaño, el colorido, y esa transformación a Calimán fue bastante triste. Y ellos, los niños los compraban y los coleccionaban, pero una vez hubo una exposición antecitos de pandemia en la Biblioteca Nacional y me dijeron que si yo podía prestar mis cómics porque un amigo mío sabía que yo los tenía, y yo le presté todas mis cajas. De hecho, desaparecieron todos mis Pequeña Lulú, que me duelen en el alma. Eran montones de pequeñas. Alguien se enamoró de la Pequeña Lulú. Pero bueno, yo presté porque los libros y las cosas de uno tienen que vivir. No pueden quedarse encerradas para siempre, jamás en el armario. Y la exposición la hicieron solo sobre Calimán,
porque estaban también presentando la recuperación de las grabaciones, de las radionovelas. Yo estuve ahí en el panel en el museo con la que hacía la voz, no de Calimán, sino de una niña. Solín. De Solín. Erika Krum, yo recuerdo que el pero después de Erika, sí, porque hubo versiones, ¿no? Y ella contaba cómo eran las grabaciones y todo eso. Fue muy bonito ese lanzamiento, fue una pequeñita sala en el Museo Nacional. Y yo estaba ahí mirándola con el director de RTC, ¿cómo se diga eso? Radio… RCT, bueno, Radio Nacional. Y yo dije, ay, qué bonito ver ahí mis cómics, tanto que me estorban a mí, porque es que esas cajas, ustedes se acuerdan en 100 años de soledad, los huesitos que suenan y que estorban por todas partes, cloc, 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 cloc. Bueno, mis cajas de cómics me estorbaban así. Y él me dijo, ¿le estorban? Yo se lo recibo. Y yo le dije, ¿y usted qué va a hacer con eso? Me dijo, no, a mí yo no se lo recibo, se lo recibe Radio Nacional. Si usted los entrega, los organizamos y los ponemos como archivo histórico y quedan para los investigadores. Le dije, se los regalo. Pero me siguieron estorbando un montón, porque me los tenían que devolver primero. Y volví a tener todas las cajas, recuperé menos la pequeña Lulú, los míos, y dije, no, esos no los quiero regalar, esos son mis cómics, pero los de Calimán sí, es que no, eran insoportables. y fueron como 6 meses de trámite, ustedes no saben lo difícil que es regalar. Y me llegaban cartas y documentos de abogados y de no sé qué, para que yo llenara, y yo no quería llenar papeles, yo quería entregar las cajas. Pero bueno, finalmente vinieron y se llevaron todos los Calimanes, así que si ustedes quieren volver a leer Calimán, tienen que pedirlos ahí. A mí me ocurrió lo contrario, ¿no? Entonces pone cuidado, yo cuando estaban los Calimanes ahí, uno llegaba y uno siempre tuvo el concepto de que Calimán pues era un superhéroe, bueno, mexicano, no, era de la India, pero estaba escrito en México y uno decía, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es que funciona el asunto? Pero todo eso se combina más cuando hacen la película. Y yo fui a verla, muy pequeño, Dios mío, ahí dije, se acabó este rollo, yo quiero estudiar cine. Calimán te volvió cineasta. Ese movimiento, lo bello del cómic, cuando yo hago talleres, yo creo que tú también, cuando hacemos talleres, uno lleva como tienes tú, es provocar y pone una gran cantidad de cómics inmediatamente a los 5 minutos, menos nada, ahí ya tienes lectores de cómics, están ahí. Entonces ese provocar, ese llamar, ese entregar, hace posible esa comunicación. Siempre lo hacemos, yo siempre lo hago y hay algo que me gusta de ese ejercicio y es que en este momento el universo de historias de cómic es muy variado, ya entra por los géneros, ¿no? Terror, ciencia ficción, aventura, y es donde los lectores se ubican y toman ese libro. Cuando alguien toma el libro por voluntad propia y empieza a leerlo, opera algo que es mágico. Mucha gente no lee cómics y le tiene aversión al lenguaje de viñeta, no porque en principio sea una decisión personal de no leerlos, sino porque nunca se los entregaron así como me preguntaron a mí ahora, con cariño, con una motivación, con amor. Y entonces se crea eso, no los leo porque Cuando alguien decide no leo porque no me gusta y por tal razón, perfecto.
Pero cuando no lo lees, porque no estuvo en la casa, en la biblioteca o en el barrio, porque hay una ausencia de ese lenguaje, o porque nunca te acercaron uno, eso sí ya es otra cosa, ¿de acuerdo? Y entonces yo creo que ocurre eso. Ya actualmente, pues, me encantaría volver a entrar a una tienda y que sigan colgados, Y cuando preparen talleres o cosas, estas piezas visuales y literarias tienen como una magia, una alquimia. Alguien coge la revista y empieza a ver memoria, empieza a ver pasado. Eso me encantaría que se replicara, ¿no? Sí, porque además sí, es algo muy nostálgico, algo que los niños contemporáneos no conocen, el mundo cuando era un solo teléfono en la casa y los 11 hermanos querían hablar por teléfono y el papá y la mamá decían, es que estoy esperando una llamada, cuelga ya, todas esas cosas, ¿así era o no era? A muchos no les debió tocar porque son muy jóvenes, pero esa parte de la vida, que no es de la antigüedad, sino de la vida de las familias, también aparece aquí reflejada, cómo se vivía, y para los niños es interesante, y podemos hablar de un montón de cosas con ellos a partir de este tipo de objetos, de… Puertas mágicas. Puertas mágicas, me encanta. Y yo estaba mirando aquí, tú estabas diciendo que te encantaría volver a ver el cordel, los libros del cordel. Las cuenterías tenían sellos y les ponían a veces, por aquí yo puedo encontrar de otras partes, el sello de la cuentería del barrio. En el 88 yo abrí la librería Espantapájaros en Bogotá, era una librería especializada para niños, la primera en Latinoamérica, y yo dije, yo quiero tener cómics. Una librería para niños sin cómics, eso no tiene sentido. Y me fui por las cuenterías de Bogotá, por los barrios, el 20 de julio, tu barrio, el Ricaurte, me fui a buscar y logré comprar los últimos cómics de las últimas cuenterías, porque ya fueron cerrando todas. Y dije, tiene que ser como antes, y mis cómics tienen el sello de librería Espantapájaros. Entonces yo colgué cordeles y había la sección de los cómics estos, pero nadie los compraba, por fortuna. Porque así pude conservar mi colección, así, después del primer año que yo vi que no se vendían y que se estaban dañando, porque el cordel los daña, y quedaban allí en el paso, y eso dije, yo los voy a recoger y los voy a conservar. Entonces, tienen el sello, pero todos se quedaron conmigo. Qué maravilla. Ahora que dices eso, porque yo contesté ahora la pregunta, pero tú citaste el nombre del barrio donde yo llegué, porque yo no nací en Bogotá, yo nací en Ipiales, Nariño, y a los 6 años mi papá, mi mamá deciden meter todo en un camión y llegar a Bogotá a buscar ese sueño bogotano que es muy loco. Y el barrio Ricaurte es un barrio muy popular, generalmente es una zona en esa época de reparación de carros, mecánica, latonería, un barrio muy rudo, había una escuela, calles muy rudas. Imagínense en ese contexto llegar a la tienda y encontrarse una revista de estas. Eso es lo que cambió, ¿de acuerdo? Eso es. Entonces, por eso, repito, vuelvo a esa idea del cariño y el amor con la que entregamos estos libros. Eso hizo posible que yo le hiciera, pues no es azar, ¿no? Por ejemplo, Kazuka es un cómic de una niña que vive en una montaña llena de casas. Y yo creo que resulta de eso, ¿no? Entonces, esa idea… Kazuka es un barrio bogotano, un barrio popular, así allá arriba, como Sol Oriente, algo así.
Y entonces, el toque del cómic en el joven produce algo maravilloso que luego en el futuro puede devenir en un gran escritor. Podríamos tener aquí ya, pues tenemos Power Paola, tenemos Pablo Guerra, Henry, todos los que están ganando premios, pero también vamos a tener Marlene Satrapic, también podemos tener a Joe Sacos, de colombianos, podemos tener a una cantidad de creadores y creadoras visuales en términos de cómic que se forman así, acercándole los libros en una mesa, jugando con la imagen yuxtapuesta, haciendo los ejercicios y jugando, que es lo que nosotros hacemos, Irene, nosotros nos divertimos con lo que hacemos, ¿no? Ah, sí, o si no, no lo haríamos. Si escribir fuera tan aburrido, yo no escribiría. Escribir es fantástico. Yo quisiera, en los 9 minutos que tenemos, que hablaras un poco cómo invitar a crear, porque tú eres especialista en eso. Yo creo que aquí hay gente que dice, ¿y ahora qué hago con esto? En el aula, en la biblioteca, en mis talleres de promoción de lectura y escritura, con todo esto de los cómics. ¿Qué haces tú para que la gente quiera escribir? Para que los niños se vuelvan creadores de cómics. Hay una historia que la cuenta García Márquez, es muy bella, sobre su amigo Rodolfo Ginás. Cuando él era niño, Rodolfo, el gran estudioso del cerebro, el abuelo le compraba máquinas para que las desarmara, no para que jugara, sino para que las desarmara y viera cómo funcionan por dentro. O sea, eso me parece alucinante. O sea, en este momento no le regalen a un niño pequeño o a una niña pequeña, regalarle una cámara de video chiquita o una cámara fotográfica, algo mecánico, no esto que tenemos es una magia, porque va a entender cómo es que funciona, venga, movamos esto. Y entonces en la medida en que él desarmaba las piezas y tiraba todo y luego volvía a armar y funcionaba, entendía el mecanismo para hacerlo, estaba entendiendo posteriormente cómo iba a funcionar nuestro cerebro medianamente. Es eso. Con los cómics yo hago lo mismo, desarticulo la imagen, tengo libros en los que quito la imagen y dejo solo el texto, entonces aparece la imagen en blanco, la página en blanco y arriba una palabra. Todo empezó en la playa y no hay playa, no hay nada, nada. El texto me lleva. Mi papá fue a darse un baño, de repente lo entendí todo y no vemos nada. Mi papá va a tener un bebé. Tiene la misma barriga que doña Juana cuando iba a dar a luz a su hijita. Y no hay nada. Y dice, y me enfurruño. Nadie me había dicho nada. En fin, voy a decírselo a mi amiga porque están en la playa y no hay ni una imagen. Y ella me dice, eso no es así. Y ella le dice, qué imbécil. Todo el mundo lo sabe. Las mamás hacen a las niñas y los papás a los niños. El resto es historia. O sea, esa historia tan fabulosa de texto la desarmo. Le saco las imágenes. Me encantaría poderles mostrar el taller. No, la saco. Y todo ya. Y ahora leámoslo con un escritor. Ya hizo el texto. Ahora el escritor visual. Y ponemos la imagen. Y todos son… Y yo les digo, ¿qué leemos de la imagen? El color, la textura, la línea, la temperatura, la paleta, la disposición, la profundidad, cuántos personajes hay, y empieza uno a desarmar esto. Entonces, cuando te dicen así, desarmamos el libro y lo volvemos a armar, yo creo que muchos, yo soy un provocador para que, soy de los culpables de que muchos chicos, chicas hagan cómics y… Que hagan, si ahora necesitas hacer talleres más profundos para que hagan cómics buenos. Tienes toda la razón. Vamos, eso, exacto. Yo creo que es esa. Y la otra también es un lenguaje como el cómic, es tan bello, pero tenemos tantos lenguajes que se acompañan, ¿no? O sea, estamos en un momento histórico en que
puedo saltar de leer un cómic a verme una serie o leerme una película. Entonces toda la compañía de las artes, la literatura, lo visual está ahí. Entonces uno acude a muchas cosas y eso enriquece en este momento la formación, la pasión, el cariño con que futuros escritores y escritoras van a aparecer. Que eso es lo que buscamos, ¿no? ¿Por qué no hay otro premio Nobel de literatura colombiano si vimos cómo se hizo? ¿Qué pasó? Bueno, es que premios Nobel hay muy poquitos y hay que distribuirlos en todo el mundo. Pero ese proceso de formar, del cariño en la escuela, de eso, de lo que leyó en Zipaquirá, la formación está dada. Pueda que si le invirtamos 20 años a eso, pueda, pero si no lo hacemos, peor aún. Ahora yo quiero hacer cómics, pero tienes que enseñarme a dibujar. Bolita, palito, eso es sencillo, para todos, empecemos así. Bolita, palito, ¿cómo es la cosa? Lo que se llama, los dibujantes profesionales me encanta porque le tienen el término dibujos crudos. Yo hago dibujos crudos y me encanta. Por ejemplo, Tintín impacta por la luz que tiene, por la imagen clara, son cómics claros. Hervé hacía ese cómic claro, entonces la luz, el paisaje, y bueno, hay una trama en la noche, pero fundamentalmente es pastel y todo eso. Entonces eso me llama la atención, ¿de acuerdo? Y eso hace que la línea clara tenga un éxito y una carrera, por Dios. Tintín ha influido en toda la gente que hace cómics, todos. La forma en la que monta el panel, las viñetas, todos los elementos. Y los personajes, ¿no? Milú y Haddock, el borracho que siempre resuelve las cosas, pues ahí está todo llevado a la perfección en estas obras. Por eso perduran y por eso se siguen leyendo. Bueno, yo voy a ir cerrando y me voy a despedir preguntando una cosa. Estuve como una buena, no de bondad, sino bien educada persona. O me senté muy mal. Me encanta. Y esas cosas. Yo espero haber aprendido muy bien las lecciones de mi cartilla moderna de urbanidad para niñas. Si me porté mal, si no puse bien los pies, creo que los puse mal. Y eso es culpa de la cartilla, no mía. Es mi cómics favorito, yo creo. Aquí aprendía todo lo que una buena niña tiene que saber. ¡Qué locura! Es una locura, pero es una locura que me dejó grandes enseñanzas. Yo me peiné, ¿cierto que me peiné ahí en la escalerita antes de subir? Sí. Me alcanzaron a ver, yo traté de hacerlo a escondidas porque uno no se peina en público, entonces lo hice ahí escondidita, pero también tenía que peinarme para no aparecer toda despeinada frente a ustedes. Y mira aquí, Irene dice, voy a leer estas dos viñetas. En el juego, la niña maleducada da muestras de su mal genio que a las veces llega a ser genio destructor, hasta emplea la fuerza de la sinrazón chillando, descompuesta y pegando. Esto está buenísimo, se le puede leer en dos formas y es divertido y le jalan la coleta a la otra. Lo que hace la niña bien educada y del otro lado las viñetas de lo que hace la niña maleducada. En contraste. ¿Ah? Qué maravilla. Por eso tengo que saber si seguí bien las instrucciones. Irene, muchas gracias. Yo feliz de compartir gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias por escucharnos. Y lean cómics, lecturas prohibidas que despiertan muchos placeres. Sean muy buenos vagos lectores y enseñen a ser vagos lectores a todos. Gracias. Espera.
Espérenme 2 segunditos. Ahora en aras de la presentación eso, yo dije lo que sabía de ti, pero no leí tu currículum por 2 intenciones muy claras. Una es, no dimensionamos qué hemos vivido en nuestra línea de vida, todo lo que hemos construido. Y de Óscar, cuando llega al cine, cuando hace sus obras y cuando todo lo que hemos tenido en la mano o hemos visto de él, no alcanzamos a dimensionarlo. Óscar Pantoja, su trabajo salta de la literatura al cómic o al cine. Él ya contó ahorita que, bueno, su familia con aquello, y Paulita me decía ya, ay, es que mira, yo nunca había escuchado que el sueño tradicional, otra obra en Colombia era, usted ya vive en la capital, usted ya conoció la capital, era la realización que se tenía en la sociedad otra hora de que, ¿cuántos vallenatos hay? ¿Cierto? En una décima perfecta, que usted ya fue y ya se realizó en la capital porque ya se fue a estudiar. A Gabo le pasa que se va a estudiar a la capital y todo esto lo que viene con su familia. Entonces, Óscar vive ese legado de su familia que llega allí y unos cómics que están en un tendedero y me abriste la imaginación a algo que es muy bello. Voy a empezar la historia por detrás. Yo un día voy a pedirle a la Real Academia de la Imaginación que por favor me admita una palabra que son las oretas. Las oretas fue el señalamiento de una chiqui de cabellitos canelosos, así ojitos miel, de mirada coqueta, que lo que iba mirando era un anillo que yo tenía puesto. Y ese fue nuestro primer contacto visual. Cómo nos leímos, ella a una mujer adulta y yo a una niña maestra, que me miraba entre sonrisa y coqueteo y yo simplemente jugaba con mis manos. Siempre que estoy en un escenario, trabajo con niñas y niños, siempre estoy llena de algo que se mueva, algo que brille, algo que suene, porque somos visibles, ¿cierto? Como a veces llevo unas aretas y me pego cualquier cosa de una areta y ustedes vieron por ahí una flor, no sé dónde la tengo, y ahí estaba. Entonces ese día tenía unos aretes que sonaban muchísimo. Iba para un taller, iba primero a una cita médica. Entonces ella mira y yo, ¿tú sabes qué es esto? Y ella me dice, no, ¿qué es eso? Y yo, un anillo. Oh. ¿Y esto? Esto. Ah, esto es una pulsera. No, esto. Ah, esto es una placa que tiene mi nombre para cuando yo venga al doctor y si me pasa algo y no sé qué, nadie sabe, sepa qué tiene. Ah. ¿Y qué es esto? Un collar. Y yo, esto es un collar. Como mi perro. Bueno, sí, válido. Yo, este me gusta porque se brillante. Es que, y yo, oye, ¿y tú sabes cómo se llaman estas? Sí, oretas. Oretas. Entonces nos llevo aretes, llevo oretas, orejas, aretas. Y en la Real Academia de la Imaginación hemos entrado todos con palabras nuevas a partir de cómo hemos visto y hacemos asociaciones. Entonces, de Óscar, que ahorita le debía su lectura, ha vivido una experiencia que ha llevado a los salones de clase como profesor, su oficio, por el que siente una gran inclinación y pasión, la literatura, los libros y el cine con su aire. Sin ellos no podrías vivir. Y nosotros sin tu obra hemos vivido y hemos aprendido y seguimos recogiendo desde allí. Le gusta contar historias que lleva adentro, que le emocionan, que le hacen ser el ser humano que es. Tiene más de 10 libros publicados, escritor de novela gráfica. Hay una que es bellísima, cuando el año pasado la tuve entre mis manos, Gabo Gráfico, vea, no se la pierda, se la recomiendo. Y si ustedes quieren provocarle a alguien que se encante con Gabo, abran este libro primero y luego déjenlo que, como Alicia, ¿para qué sirve un libro sin ilustraciones? Donde el otro pueda imaginárselo, ¿cierto? Es una generación nueva a la que el mundo por lo gráfico le ha pasado. Entonces, ese es un gran legado que yo te digo, me ha encantado, porque con jóvenes y con adultos que en su vida habían tenido un libro en la mano, cuando les mostré Gabo, dijeron, ¿qué es esto? Ah, es que también está para niños. Y yo, no, para imaginarlo. La imaginación no tiene edad. La Real Academia de la Imaginación allí se puso al servicio. Tiene memorias de una vida mágica del cómic infantil, desde Tumaco, que ya la vimos ahorita, que nos la estabas pasando, de la novela gráfica de Rulfo, espectacular. Una vida gráfica en la adaptación del cómic de la novela, tanta sangre vista,
del escritor Rafael Baena, de la novela La Vorágine, que ya nos contó que el año pasado tuvimos los 100 años de La Vorágine, cuando uno le cuenta que de hecho hay una edición donde tienen una cartografía para poder entender lo que pasaba, que es muy bella, que la hizo la Universidad Nacional, y a los jóvenes les conté, me decían, no, Diana, leer La Vorágine es muy difícil, y yo, sí, leer La Vorágine es muy difícil, pero lo que entendemos ahí de lo que nos pasó, una historia de amor a lo que nos llevó y a lo que fue capaz de suceder, y siempre estamos mirando al norte, pero no al sur, y es una novela que nos lleva a mirar y a leer el sur del país, y allí lo pusiste magistralmente. Bueno, yo creo que con Borges también, a quienes nos ha encantado Borges también, y cómo esa letra se nos pegó en el alma, pero cómo lo pusiste allí, gracias. Y bueno, otras tantas más, Kafka y todo lo que nos pasa allí. Ha sido Premio Nacional de Novela Alejo Carpentier en el 2001, Beca Nacional de Cinematografía en el 98, bueno, y así otro tanto más, este bello azar de coincidir en este primer Festival del Libro en Medellín, pero poder coincidir y cerrar este seminario de literatura con ustedes dos es de verdad un honor y un placer, y a quienes vivimos estos 2 días, unas infinitas gracias.